más exótica o más llamativa sea una planta, de repente es un poco más complicada de cuidar o no. En esta travesía que pertenece a los futuros artistas, a los nuevos difusores que por muchas razones nos enseñan a multiplicar una planta, y que de la mejor manera nos enseñan a enraizar el espíritu de nuestros amigos y que nos demuestran que el legado de una planta puede trascender al tiempo. Hoy nos visita Daniel Zavala de El Jardín de Toby. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a Siempre Verde. Hola Eric, ¿qué tal? Mucho gusto y muy agradecido por formar parte de esta plataforma que estás apoyando, que estás llevando a cabo, Siempre Verde, ¿no? Gracias, Daniel, por este valioso tiempo y disculpar por los problemas técnicos que hemos tenido previamente. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿eres muy curioso cuando buscas alguna información de alguna planta? Y eso sumándole, ¿cómo fue tu primera experiencia con una planta, ¿no? ¿Cómo es que te incentivó la pasión por este arte? Ya, soy bastante curioso y minucioso al momento de investigar acerca de una planta, ¿no? Radica en gran parte por mi formación y por tratar de dar un contenido valioso, enriquecido y que favorezca el aprendizaje sobre todo, ¿no? Esa es una de las finalidades principales del Jardín de Toby, ¿no? Que favorezca a la enseñanza de la jardinería en todos los conceptos posibles. Y uno de ellos es evidentemente la información técnica, ¿no? Para ello trato de nutrirme bien en el tema, sobre todo los nombres científicos, los géneros, las familias, el estar siempre actualizado, ¿no? Porque como bien sabrás, en ese tema, las plantas, en la botánica varía constantemente, ¿no? Siempre hay nuevos adelantos, nuevos descubrimientos, nuevas especies y nuevas familias que se van formando al identificar genéticamente las características de una planta, ¿no? Entonces, en ese aspecto trato de cuidar mucho los detalles, ¿no? Siempre hay una consideración especial hacia este aspecto, ¿no? Hacia lo técnico. Y en base a la experiencia o cómo fue mi experiencia en las primeras plantas, bueno, mi pasión por las plantas nació desde bastante pequeño, ¿no? Bajo la influencia sobre todo de mis abuelos, específicamente de mi abuela materna que amaba las plantas, que le encantaban las plantas, y de mi abuelo paterno también, ¿no? Porque a pesar de no haberlo conocido, siempre escuché historias de él, momentos o partes de su enseñanza, ya sean mis tíos o familiares, quedaron grabados en mí, ¿no? Él era, como criolmente se dice, un hombre de chakra. Entonces ya por ahí nos vamos manejando en el tema de las plantas. Ah, qué bien. Casi me resulta muy familiar. Me pasó lo mismo de mi parte. Resulta que en casa hay un jardín, que es el jardín de la abuela, y que ella que empíricamente pues cultivaba desde frutales, ¿no? Papaya, uva, plátanos. También recuerdo que tenía esta flor que olía como a perfume, no recuerdo la flor, no sé si la tienes. El galán de noche, recuerdo. Sí. Ah, el jazmín también la tenía. Recuerdo que el jazmín, como era una enredadera, creció tan grande que llegó hasta el lado de la calle. Entonces, en ese sentido, creo que nos resulta familiar haber aprendido un poco de las plantas, ¿no? Y otro punto, ¿tú crees o consideras que es importante, o sea, al margen de nuestra pasión, que es saber sobre plantas, consideras que es importante paralelamente hacer una carrera o complementarlo con algunos estudios? Desde luego, si quieres brindar una información mucho más completa
y dependiendo del enfoque en el que te manejes, eh, puede ser útil, ¿no? No digo que sea indispensable, pero puede ser muy útil porque te abre, ¿cómo decirlo? Te abre hacia caminos que quizás por sí solo te llevarían más tiempo, ¿no? El tema de la investigación, qué método seguir en cuestiones de presentar algunas plantas, el saber diseñar algunos tipos de cuidados, manejos, de repente monitoreos, te resulta más fácil cuando ya tienes una guía previa en temas académicos, ¿no? Sin embargo, conozco igual mucha gente que no ha recibido algún tipo de formación extra, pero que en base a la práctica, en base a la experiencia, también se ha sabido formar muy bien e incluso ha desarrollado muchas herramientas en temas de gestión, ya sea de viveros, ya sea en diferentes fuentes de emprendimiento relacionadas a las plantas, de manera exitosa, ¿no? Claro, entiendo esa parte, ¿no? Creo que resulta bastante, digamos, satisfactorio, ¿no? Digo, en lo personal y en la parte de enseñar, ¿no? Porque uno tiene que estar, digamos, preparado para dar una información, ya sea de lo más mínimo hasta de lo más complejo. Eh, y dime, ¿quién es Toby? Toby, sí, muchos me han preguntado ya en el canal acerca de Toby o por qué el jardín de Toby cuando yo me llamo Daniel. Y bien, Toby fue mi perro, el eterno amante del jardín, como me gusta decirle. Él siempre fue el más contento cuando yo estaba en el jardín realizando diferentes labores, siembra, podas, etcétera. Y él siempre estuvo acompañándome, ¿no? Él también me dejó, partió a fines del 2022, sí, 2022, a fines de ese año. Y bueno, el canal nació en su honor, ¿no? Y también para que forme parte de un concepto, ¿no? De que sea algo más cercano, más íntimo, ya sea para mí como para mi audiencia o la comunidad del Jardín de Toby, ¿no? Busco que se sienta un canal desde un jardín de una casa, ¿no? Para gente que... Bueno, ahí tenemos, digamos que yo también tengo mascotas y ahí nos están como que respondiendo, ¿no? De repente lo han conocido a Toby. Sí, entonces justamente es el concepto, ¿no? Que busca que se sienta parte de que la historia o el contenido sea contado desde el jardín de una casa para gente que tiene jardines en su casa, ¿no? Qué interesante y a la vez una historia bastante peculiar, ¿no? De repente mucha gente tiene mascotas en casa y a través de su mascota ha sabido, digamos, compartir y conocer experiencias con las plantas, ¿no? En mi caso también me resulta muy similar, por decirlo así, ¿no? Siempre he tenido gatitos, perritos, y que por los más traviesos que sean, siempre entraban al jardín a hacer sus travesuras, y como dices tú, ¿no? Siempre han sido los eternos acompañantes dentro del jardín y fuera también, ¿no? En ese sentido, pues te felicito, ¿no? por llevar a una historia tan íntima y saberlo demostrar, ¿no? No muchos pueden compartir estos temas tan íntimos y vale la pena también, ¿no? Vale la pena hacerlo, ¿no? Otro punto sería, pues, ¿cómo ves en la actualidad el tema de la difusión de plantas? Porque prácticamente en los últimos 4 años o es mi apreciación, en los últimos años he visto muchos canales, muchos difusores, particularmente cada uno tiene su propia manera de enseñar o de difundir. ¿Cómo ves en la actualidad este tema? Sí, tienes razón. Según mi experiencia y en base a cómo también surgió el Jardín de Toby, bueno, te cuento un poquito cómo surgió la idea, ¿no? Surgió la idea del Jardín de Toby hace un par de años aproximadamente, ¿no?
Recién se logró materializar hace un promedio de 6 meses, pero cuando surgió la idea fue por diversos motivos, ¿no? Principalmente cuando estaba yo trabajando en algunos labores, noté que cada vez hay mayor dificultad en la producción de plantas en general, ¿no? Hablando en general, muy en general, desde grandes empresas, pequeños agricultores, a menor escala, incluso desde nuestros hogares, ¿no? Y esto se debe a muchos factores, por ejemplo el cambio climático, la poca adaptación de las plantas de repente a estos cambios que se van dando propios del ambiente, propios del clima, y al gran contenido de material e información que se está dando de manera popular, yo creo, en la jardinería, ¿no? Incluso aparecen cada vez nuevos insumos, nuevos materiales, nuevas variedades de plantas, cada vez más híbridos, ¿no? Entonces la gente cada vez está más atenta y más predispuesta a aprender más en tema de jardinería, ¿no? Y todas sus variantes, ¿no? Porque hay muchas variantes dentro de la jardinería como hay variantes dentro de las plantas, ¿no? Esto se suma también, por ejemplo, el precio de los insumos, las características de las plantas, que muchas se nos van muriendo en el camino por más que nos gustan, mientras más exótica o más llamativa sea una planta, de repente es un poco más complicada de cuidar o no. Y también el nivel de información yo creo que es importante. Hay mucha desinformación en ciertos puntos, yo creo que involuntaria y de repente también en algunos casos voluntaria por parte de mucho de lo que expresan este tipo de servicios dentro del rubro, ¿no? Entonces hay una serie de factores que se integran y que hay una necesidad, yo creo, cada vez más grande de aprender en cuestión de temas de plantas, ¿no? Porque es una actividad propia del hogar y que de repente en la antigüedad nuestras abuelas no, o nuestros familiares más antiguos no tenían muchas dificultades al respecto, ¿no? Pero vemos que estas variaciones en la capacidad del uso de suelo, en el tema de nutrición de los suelos, cada vez es un tema más complicado de llevar a cabo de manera eficiente, incluso de forma natural, ¿no? Entonces, como digo, cada vez hay más insumos, más materiales, más herramientas, más información, y eso yo creo que ha sido tomada en cuenta como un nicho bastante productivo en muchos creadores de contenido actual, ¿no? Claro, en ese sentido hay varios puntos que resaltar, digamos, porque el mercado actual de alguien que le gusta las plantas y que consume planta y que compra planta no es el mismo mercado de, digamos, de hace 20 o 30 años, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de un comerciante hay toda una gama de productos que ofrece, ¿no? Para el usuario, ¿no? Y el usuario está predispuesto a eso, ¿no? Porque es su pasión, ¿no? Es su pasión porque sabe que esto lo engrandece, ¿no? Como ya sea desde coleccionando cactus, una planta interior, sabe que esto engrandece, ¿no? Al espíritu. Bueno, es un punto a resaltar porque en nuestro caso, si bien no somos los primeros en hacer difusión, consideramos que hemos estado desde un principio en esta generación de redes sociales, ¿no? La cual nos ha llevado a conocer muchos casos, diversos casos, desde los más mínimos, de por qué se muere una planta, por qué le pasa esto a la planta. Y en el camino hemos aprendido que siempre el usuario o el consumidor no está, digamos, al día o no tiene la información correcta. Eso es una de lo que a mi experiencia he podido comprobar, ¿no? Y es valioso, ¿no? Cada difusor tiene su forma de hacerlo y ya sea de lo más sencillo, le va a servir al consumidor o al usuario, ¿no? Y claro, hay una forma más consciente de ver la planta ahora, ¿no? En temas de horticultivo, jardinería. ¿Crees que haya una corriente más consciente en todo este tema? En todo este tema de jardinería,
horticultivo? ¿Crees que haya una corriente más consciente en estos temas? En temas en general de las plantas, hablando como cultivos, sí hay una corriente mucho más consciente, por así decirlo, ¿no? Hay tendencias en la agricultura como la agricultura orgánica, la agricultura sostenible, y todo eso también ha ido de la mano no solamente en sistemas productivos, sino también en los proyectos que tenemos en nuestros hogares, ¿no? Cada vez es más común ver gente que pregunta por insumos orgánicos, gente que pregunta por lixiviado de humus de lombriz, el lombricompuesto, el compost, ¿no? Los bioles, una serie de productos que antes, al menos hace unos 20 años atrás, nadie los mencionaba, ¿no? Por más que sí existían, ¿no? Entonces hay una tendencia en todo ámbito en el uso de las plantas, porque nosotros usamos las plantas, ¿no? Ya sea como alimento, como refugio, como fuente de madera, incluso como estética y ornamental. Son muy utilizadas muchos tipos de plantas. Entonces, en cada aspecto estamos ahora considerando nuevas corrientes, ¿no? Y es parte también de lo que consideramos en el jardín de Toby, ¿no? Estamos manejando unos nuevos conceptos como lo son la jardinería consciente y la jardinería especializada. Por ejemplo, el tema de la jardinería consciente, nosotros lo vemos como un estilo en el cuidado de las plantas, ¿no? Donde nos basamos más que nada en los procesos que atraviesan estas plantas, en el entendimiento de que son seres vivos como nosotros y que reaccionan a estímulos como nosotros, incluso mucho más, ya sean estímulos externos e internos, ¿no? Y en base a ese entendimiento lo que buscamos es saber qué necesita la planta y qué le hace falta a la planta, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo un poco más acerca de estas corrientes que se van desarrollando y que las tenemos en cuenta también en el canal, ¿no? Por otro lado también el tema de, por ejemplo, la jardinería especializada, ¿no? En resumen, nosotros lo denominamos de esta manera porque queremos dar un conjunto de estrategias, ¿no? Entre las cuales por supuesto se incluye la jardinería consciente. Y esto básicamente nos ayuda a manejar diversos tipos de plantas bajo un enfoque mucho más integral y, como ya mencioné, también con una temática sostenible o sustentable, ¿no? Lo que buscamos básicamente es recrear escenarios naturales, ¿no? Donde se involucran las plantas en diversos tamaños, formas, en toda su comprensión, pero que se integran en un mismo espacio, ¿no? En un mismo entorno. Buscamos recrear un escenario natural, ¿no? Más parecido a lo que es, por ejemplo, un bosque o un ecosistema, pero todo esto en el interior de tu casa, como una especie de proyecto naturalista, una especie de proyecto buscando generar, de repente poner un árbol, una enredadera que se vaya enredando ese árbol, una monstera por ejemplo, en la parte de abajo de ese árbol aglondemas, y variar con el diseño, con los colores, qué puede apoyar en las borduras del gras, ¿no? Entonces que vaya generando una idea, que vaya dando un enfoque según el objetivo que tiene cada jardinero desde su hogar, ¿no? O cada persona que se quiere dedicar a la jardinería. Vale, son puntos interesantes que tal vez no se ha profundizado mucho, ¿no? Digamos, desde la perspectiva de un difusor, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? del difusor, ¿no? ¿Cómo prepara su información para mostrársela al público? Hay puntos en los que podría profundizar más y bueno, y eso da pie a seguir una charla más extensa. En este propósito lo que queremos es mostrar nuevos valores desde nuestro espacio, y ya como lo mencionas, estamos viendo un escenario diferente para los futuros, digamos, artistas, difusores, y en realidad es lo que queremos incentivar, ¿no? a nuestro público, que nos apoyen con sus comentarios, y que comparten estas digamos nuevas corrientes que estamos descubriendo, porque esto suma para agregar más a la fuente de información. Bueno, para mí ha sido una charla muy liberador, creo, porque no con cualquiera puedo tener estos puntos de intercambio. Me ha parecido que podría seguir más, pero creo que es un tiempo
suficiente y necesario, ¿no? Para mostrarlo. Desde ya al público les pedimos todo su apoyo para que este escenario siga creciendo, ¿no? Ahora, no sé, te dejo este espacio para que puedas mostrarnos de tus redes y tu emprendimiento, ¿no? Claro, está bien. Muchas gracias también a ti, Eric, por permitirme contar un poco de lo que hacemos aquí en el Jardín de Toby, ¿no? Gracias por este espacio para poder, aunque sea de forma bastante resumida, explicar un poco de muchos conceptos que yo sé que tú también tienes y que compartes, y por eso hoy estamos haciendo esta especie de mini entrevista para compartir conocimientos, para compartir ideas y básicamente pedir que se unan a la comunidad, ¿no? A la comunidad del Jardín de Toby en Instagram y en TikTok, donde buscamos que las personas participen y formen parte de un conjunto de herramientas que se enfoquen en una jardinería diferente, como ya hemos mencionado, una jardinería consciente, una jardinería especializada, ¿no? Basada siempre con un enfoque académico, pero entendible y aplicable a todo plant lover, como solemos decir aquí en la comunidad, ¿no? Y nada, que sigan en la idea de poder recrear la vida y la naturaleza según las plantas y con plantas de su hogar. Nada más. Claro, desde este espacio les sugerimos que ustedes mismos experimenten, ¿no? Experimenten, lo comprueben y que compartan todas sus experiencias con las plantas, ¿no? Es lo que siempre, digamos, hemos incentivado, ¿no? Porque siempre nos consultan, ¿no? Tampoco es que seamos digamos, grandes conocedores, ¿no? de toda esta rama y que el público siempre está a la expectativa de que nosotros le vamos a dar toda la solución. Creo que por ahí no sería el camino. Creo que el camino es más que todo que ellos experimenten, ¿no? Según su fuente de información, ¿no? Bueno, en este punto es permisible ya recomendar el Jardín de Toby, que nos está mostrando un escenario diferente y una corriente más consciente, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, listo, eso es todo. Para hacer la entrevista en un tiempo prudente, que Sí. quedaría Sí, en este punto. Ya, claro Creo que que sí. bajo el compromiso de seguir profundizando más adelante acerca de muchos temas. El tema de las plantas, nunca podemos terminar de hablar de ellas, ¿no? Siempre aprendemos de ellas y nos enseña mucho a ser pacientes, a ser organizados, a probar nuevos métodos, a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Las plantas son muy sabias y creo que si las sabemos valorar desde un punto de vista espiritual también, nos van a enseñar mucho más. Claro que sí, Daniel. Me ha sido grato este tiempo. Muchas gracias por tu valioso tiempo, por tu aporte, por tus palabras tan sentidas. Y bueno, desde Siempre Verde, déjennos sus comentarios. ¿Qué tal les ha parecido esta mini charla en la que seguramente vamos a profundizar más en otros temas más complejos? Y de antemano muchas gracias, déjenos sus comentarios y a darle like. Esto es, bueno, hasta aquí el video y ya será hasta la próxima. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.